No te pierdas en un mar de análisis técnico, que sí que la técnica es muy importante y los modelos que utilizas deben estar en la base que te permite obtener una ventaja en el mercado. Es que sí que el conocimiento sobre cómo gestionar la posición, cómo minimizar tu riesgo, cómo gestionarte a ti mismo o cómo ser disciplinado, todo esto es muy importante. Pero no te pierdas en los detalles técnicos. Piensa que ser consistente como trader no es un destino al que vas a llegar, sino una decisión que tienes que tomar cada día. No es que acumules suficiente conocimiento de análisis a partir del cual ya vayas a poder anticipar qué es lo que hará el mercado en todas las ocasiones. Por lo tanto, que te va a permitir participar solamente en operaciones ganadoras. No va de esto. Va de que tengas una ventaja y que participes en el mercado gestionando el riesgo para que esa ventaja se exprese a tu favor. En esencia, el trading es muy sencillo. Aprendes lo necesario para identificar esa ventaja y te entrenas para ser disciplinado aplicando esa ventaja bajo presión. El problema está en que muchas veces nos perdemos en detalles y entonces el árbol no nos deja ver el bosque. Si quieres dedicarte al trading de manera seria y estás dispuesto a trabajar sobre ti mismo, si no estás buscando secretos fáciles, sino que entiendes que hay un conjunto de fases por las que tienes que pasar, en Trading de Futuros te ofrecemos la oportunidad de aprender de manera sistemática, bien estructurada y metodológica todas y cada una de las piezas que te van a permitir llevar tu trading al siguiente nivel. Durante todo el proceso queremos acompañarte para que puedas hacer frente a las necesidades con las que te vayas encontrando y a los retos que vayan dificultando tu camino para que los puedas ir superando. Tengo un modelo de análisis técnico y cuando analizo la acción del precio, estoy tan enfocado en el detalle de lo que está haciendo la vela en la que yo voy a participar o no, que dejo de ver la fotografía en su conjunto, la acción del precio en su conjunto. Llego a perderme en un análisis tan enfocado de lo que está sucediendo en el detalle que no veo en realidad de qué va esto. Debería de mantener siempre presente que los mercados financieros son instrumentos que utilizan los grandes operadores, los operadores institucionales, para ganar dinero y que ellos participan constreñidos por la limitante del tamaño de sus posiciones, que son tan grandes que les obligan necesariamente a tener que entrar de determinada manera. Teniendo en cuenta esta limitante, sabiendo qué es lo que ellos tienen que hacer necesariamente para participar y teniendo en cuenta que ellos son los propietarios de este modelo de negocio, no deberías perderte en pequeños detalles, cierres de velas o relaciones minúsculas sin tener en cuenta qué está sucediendo en el fondo. Los operadores institucionales o bien están acumulando posiciones de compra a un nivel de precios porque tienen la intención de soltarlas a un nivel superior y por lo tanto de realizar un beneficio en un nivel de cotización mayor, o bien están vendiendo posiciones porque estiman que van a poder comprarlas más baratas a un nivel de precios inferior. Esas son las dos cosas que no debes de olvidar, debes tener muy presente. Es más probable que los operadores institucionales estén tomando posiciones en determinado nivel de precios y por lo tanto que los movimientos que se desarrollen desde ahí sean alcistas, o es más probable que estén soltando posiciones en determinado nivel de precios y por lo tanto que los movimientos desde esa zona sean bajistas. Y digo zona, digo nivel de precios, no es un precio, es una zona. No están participando en un solo precio, están participando dentro de una zona en la que acumulan o una zona en la que están distribuyendo. Si mantienes esto presente, te va a ser mucho más fácil utilizarlo como brújula para orientar tu participación. No debes olvidarlo porque a veces uno puede tener una idea técnica y estar ofuscado mirando el detalle que confirma o invalida determinado principio técnico sin tener en cuenta dónde está sucediendo eso, cuál es el contexto, cuál es la narrativa de fondo. Hay una narrativa que sustenta el desarrollo de un movimiento de revalorización, o hay una narrativa que está sosteniendo el que vaya a desarrollarse un movimiento bajista. ¿Cuál de estas dos narrativas es más probable? Si tienes presente este concepto y no te pierdes en el detalle, sino que el detalle lo encajas dentro del discurso de fondo, tu participación de entrada es más probable que esté a favor del desarrollo que los traders institucionales están preparando, de las campañas que están
orquestando. Si tú te olvidas de esto que estamos comentando y te limitas a aplicar un concepto técnico, verás que algunas veces funciona, algunas veces no funciona, y te volverás loco mirando de qué manera puedes tunear ese principio, a lo mejor si le añades otro indicador, a lo mejor si buscas una correlación con otro subyacente. Y todo esto puede tener una cierta cabida, pero lo que no debes de olvidar es cuál es la fuerza de fondo, qué es lo más probable que ese mercado haga. Voy a compartirte un concepto muy sencillo que deberías de tener presente. Imagínate el precio dentro de una zona, dentro de un rectángulo. Ahí está esa zona y el mercado está cotizando dentro de determinada zona. Y da igual que sea una vela de 5 minutos, o que sea una vela de 1 hora, o que sea la cotización de un día, o que sea determinado rango. Da igual. Imagínate el precio dentro de esa zona. El precio va a hacer solamente 3 cosas. O bien se va a quedar dentro de esa zona y por lo tanto cuando llegue a los extremos de esa zona va a revertir y va a seguir cotizando en la media. O bien el precio va a romper uno de esos extremos y va a escapar, ya sea alcista o ya sea bajista, o bien el precio va a romper uno de esos extremos sin escapar, va a estar cotizando fuera de ese rango en un intento que finalmente va a fallar y el precio va a revertir. Por ejemplo, tengo el precio cotizado en una zona, el precio rompe los mínimos, pero no se escapa, simplemente se queda fuera del rango sin escaparse. Esto lo que está haciendo es atrapar volumen vendedor. Los participantes que están vendiendo ese breakout van a quedar atrapados cuando el precio vuelva a cotizar dentro del rango. Por lo tanto, ten presente que o el precio se queda en un rango, o el precio escapa direccionalmente de ese rango, o el precio rompe en falso un rango para volver dentro del rango. Si tú esto lo aplicas a una vela de 5 minutos, el valor que puede tener es pequeño. Pero si tienes en cuenta que cualquier día crea un rango, por lo tanto tienes una cotización máxima y una cotización mínima, puedes observar qué hace la acción del precio de hoy respecto del rango del día anterior. Y por lo tanto, o bien se queda dentro del rango del día anterior, o bien se acerca a uno de los extremos y lo rompe con fuerza suficiente como para escapar al alza o escapar a la baja, o bien lo rompe pero dicho movimiento no prospera y termina fallando y en muchas ocasiones revierte para ir a buscar el 50% del rango y probablemente el mínimo del rango. Si tengo en cuenta estos conceptos tan sencillos aplicados a la cotización de un día, también los puedo aplicar a la cotización de una semana y puedo entender que lo que sucedió durante la semana anterior genera un rango y por lo tanto en la semana en curso, en la semana posterior en la que estoy mirando de realizar mi operativa, tengo una franja que es el rango de la semana anterior y el precio en cualquiera de los días de esta semana o bien está atacando el máximo de la semana anterior o el mínimo o se queda dentro y si ataca el máximo o lo rompe y escapa con fuerza o lo rompe y es revertido. Y en un rango de este tipo, cuando la acción del precio es o bien diaria o bien semanal, que es un tipo de marco de representación que se ajusta mucho más a lo que están haciendo los traders institucionales, ahí estos conceptos de fondo de ver qué está sucediendo en la acción de hoy respecto de la acción del día anterior o en la acción de hoy respecto de la semana anterior, ahí estoy ganando una visión que me sirve para dirigir mi operativa. Entonces, mis métodos técnicos minuciosos de comparar una vela con otra, un cierre con otro, determinado indicador en sobrecompra o determinada divergencia, todo esto en el contexto donde yo creo una narrativa y tengo en cuenta qué está haciendo la acción del día de hoy respecto de la acción del día anterior, si está por encima del cierre de la acción del día anterior y está escapándose, allí hay un tipo de movimiento con un tipo de comportamiento muy distinto de si el precio está fallando en la cotización de un máximo o de un mínimo y está revertiendo. Está marcadamente distinto, que solamente este concepto, si lo tengo en cuenta y lo aplico, va a hacer que mi operativa en lo micro, mi análisis técnico, la comparación de las velas o del footprint o lo que sea que yo utilice para posicionarme, cobre una dimensión diferente. Es ahí cuando yo he generado esta narrativa de fondo que tiene todo el sentido del mundo que vaya a aplicar los modelos con los que yo busco una determinada ventaja estadística. Esta contextualización hace que mi trabajo como trader sea mucho más sencillo al alinearse
con la fuerza de fondo. Si estoy entendiendo que tengo un mercado que en el día de hoy y en el día de ayer ha roto y se está escapando por encima del máximo de la semana anterior, puedo anticipar que puede haber un escape alcista. Y este tipo de escape alcista va a favorecer determinado tipo de operativa y va a sugerirme que otro tipo de operación o lo tome con unas posiciones menores. Y por lo tanto, estoy aumentando mi probabilidad de éxito. La sugerencia, lo que quiero señalar, es que no dejes que el árbol impida que veas el bosque. Ten en cuenta la visión de conjunto. Intenta mantener presente la narrativa de fondo de los traders institucionales, de manera que puedas alinear tu participación con esa narrativa. Y una de las maneras en las que puedes hacerlo es considerando que el precio solamente puede permanecer dentro de un rango, desafiar un rango y fallar, o desafiarlo y escapar al alza o a la baja. Hay muchas más herramientas que te permitirán generar contexto. En Milenio utilizamos Áncora, por ejemplo. Hay otros tipos de modelos para generar esta narrativa institucional. Lo que quiero señalar no es tanto el modelo que utilices como el hecho de que con una metodología enfocada a entender la narrativa de fondo, aumentas muchísimo y te alineas con los intereses institucionales, aumentas muchísimo el éxito de tu operativa en micro. Después, el análisis de si estoy confirmando una entrada, si tengo un disparador que me dice que tome posiciones, aumenta por el hecho de que estás tomando posiciones solamente cuando están alineadas con los intereses profesionales expresados en esta narrativa y estás dejando de participar en la dirección menos probable. Ten en cuenta este concepto. Invierte en aprender a generar contexto, de manera que tengas una narrativa que sustente, que apoye tu operativa en micro. Asegúrate que en tu procedimiento operativo generas esta visión, aunque sea con unos conceptos tan sencillos y tan minis como este que te acabo de compartir, y verás cómo tus resultados escalan, como tu confianza aumenta y como te acercas paso a paso a esa anhelada consistencia. ¿Quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento? Te invito a que contactes con nosotros en tradingdefuturos.com y pidas información por nuestro programa Milenio. Nos vemos en el mercado.